Entre la neblina helada del amanecer, el fuego de la humilde choza se había apagado, y James había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedaba un leve rastro de calor recordatorio silencioso de que aquel Seo que un día estuvo en la cima ahora sobrevivía escondido entre barro y peligro. Mientras tanto, en otro lugar, Dieppe, la mujer a quien él siempre protegió, pronunciaba palabras de renuncia, un golpe tan inesperado que incluso el responsable de todo el caos quedó desconcertado. Pero nadie imaginaba que James ya estaba preparado para contraatacar. El instante en que su madre se marchó con lágrimas contenidas fue también el momento en que él tomó la decisión que cambiaría todo. Un nuevo plan, un viaje misterioso de su padre, y una única jugada capaz de volcar el destino. El próximo desplazamiento a Hai Duong no sería uno más, sería el regreso de James, para poner fin al dolor de una vez por todas. La llama del pequeño fogón en la choza destartalada acababa de apagarse, dejando tras de sí apenas un rastro de calor que flotaba en el aire como una huella tenue de vida. Sin embargo, James ya no estaba allí. Su silueta había desaparecido como si la tierra misma se lo hubiese tragado. Para cualquiera que se asomara a aquel refugio miserable, no revelaría nada más que soledad, salvo para una persona que ese día llegó con el corazón encogido. Su madre había recorrido un largo camino para encontrarlo. Avanzó entre barro, maleza y un frío que calaba los huesos, pero nada de eso importaba frente al peso de la angustia que llevaba dentro. Cuando por fin llegó a la choza, su mirada se quebró. Ese lugar indigno no tenía nada que ver con la vida que James había llevado antaño, un joven brillante. Un hombre destinado a triunfar, alguien que jamás debería verse reducido a la clandestinidad y a la suciedad del campo. Cuando lo encontró, James estaba regresando con un saco de leña sobre los hombros. Sus manos, antes acostumbradas a firmar contratos y dirigir equipos enteros, ahora estaban llenas de heridas, callos y arañazos, fruto del trabajo manual. Aquella imagen partió el alma de su madre. Aún antes de pronunciar palabra, las lágrimas empezaron a nublarle la vista. Era un llanto silencioso, mezcla de impotencia, indignación y amor. «Hijo mío, ¿cómo has podido llegar a esto?», balbuceó tomando sus manos entre las suyas. «Tú no mereces vivir así. Eres un hombre bueno, un hombre capaz. No entiendo cómo tu padre ha podido ser tan cruel. ¿Cómo puede permitir que su propio hijo ande escondido por culpa de prejuicios absurdos?». Las palabras se deshicieron entre lágrimas. Era la primera vez que James veía a su madre tan rota. Pero él, con la serenidad de quien ya ha llorado demasiado por dentro, le ofreció una sonrisa débil. «Mamá, estoy bien», dijo suavemente. «Me he acostumbrado. Aquí, al menos puedo respirar. Nadie me controla. Nadie me obliga a vivir una vida que no quiero. Es duro, sí, pero es libertad». Ella negó con la cabeza. No podía aceptarlo. ¿Cómo podía llamarse libertad una existencia marcada por el miedo, la pobreza y la soledad? Pero antes de que pudiera volver a hablar, James confesó lo que llevaba guardado desde hacía meses. «Lo que realmente me da miedo no es esto», dijo señalando el barro en sus zapatos, las heridas en sus dedos, la choza en ruinas. «Lo que me aterra es volver. Y que papá vuelva a lastimar a Dieppe y a la pequeña Ni. Mientras yo esté lejos, ellas están a salvo. Pero si regreso sin pruebas, sin respuestas, él lo usará todo en mi contra». En ese instante, su madre entendió. No era orgullo lo que retenía a James lejos de su hogar, era amor. Un amor profundo y silencioso,
que lo mantenía escondido para proteger a quienes más quería. «Solo volveré», añadió con firmeza, «cuando tenga pruebas suficientes para obligarlo a asumir lo que ha hecho. Cuando ya no pueda dañar a nadie más». Su madre, derrotada por la verdad, cerró los ojos para no llorar de nuevo. Sabía que su hijo tenía razón, pero aceptarlo era como apuñalar su propio corazón. Finalmente respiró hondo y asintió con un dolor triste que se quedó suspendido en el aire. «Entonces, haré lo que me pides. Guardaré tu secreto. Nadie sabrá que estás en Vietnam, pero prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no vas a dejar que esta situación te destruya». James la abrazó con fuerza, un abrazo cargado de años de distancia emocional y de un cariño que nunca se dijo en voz alta. «Te lo prometo, mamá». Ella, aún con las manos temblorosas, se comprometió también con algo más. Regresaría en secreto. Siempre que pudiera le llevaría comida, ropa y cualquier cosa que le hiciera falta. Y sobre todo, y esto lo juró con la voz fracturada, cuidaría de Dieppe y de la pequeña Nhi, como si su propia vida dependiera de ello. Al marcharse, su figura se alejó lentamente entre la neblina de la mañana. Cada paso era más pesado que el anterior. Llevaba consigo una tristeza que no podía compartir con nadie, pero también una esperanza tenue, la certeza de que aquel hijo roto y escondido algún día regresaría. Regresaría no para sobrevivir. Regresaría para sanar. Regresaría para recuperar todo lo que la oscuridad les había arrebatado. En la casa de Dieppe, el sol de la tarde caía suavemente sobre el patio, iluminando las hileras de mazorcas que ya estaban completamente secas. Habían pasado días recolectándolas, y ahora por fin estaban listas para ser guardadas. Era un trabajo agotador, especialmente para alguien que vivía sola con una niña pequeña. Sin embargo, aquella vez Dieppe no tuvo que hacerlo toda por sí misma. Un hombre desconocido, al menos para ella, había aparecido por la mañana y se había ofrecido a ayudar sin pedir nada a cambio. Gracias a él, el trabajo pesado que normalmente le tomaba días se completó en apenas unas horas. Las mazorcas estaban ordenadas, limpias, perfectamente dispuestas para el almacenamiento. Dieppe, aunque agradecida, no podía evitar sentir cierta incomodidad. No estaba acostumbrada a recibir ayuda de extraños, y mucho menos de alguien que parecía saber exactamente qué hacer, como si hubiese realizado aquella tarea 1000 veces antes. Cuando terminaron, el hombre se limpió las manos en un pañuelo gastado y se dirigió hacia la salida con la intención de marcharse. Dieppe lo siguió apresuradamente. «Gracias. Gracias por todo», dijo casi inclinándose por respeto. «No sé cómo habría logrado hacerlo sin usted. Permítame al menos acompañarlo a la puerta». El hombre sonrió con amabilidad, pero su expresión cambió ligeramente, como si hubiera estado esperando ese momento para decir algo importante. Se detuvo, miró a Dieppe con una mezcla de respeto y sinceridad, y finalmente habló. «Señora Dieppe», comenzó con voz pausada, «hay algo que debe saber. No estoy aquí por casualidad». Ella frunció el ceño confundida. «¿Cómo? ¿Qué quiere decir?». El hombre tomó aire como preparando una revelación que había prometido guardar. Antes de irse, continuó el señor James, me dejó instrucciones muy claras. Me dijo que si usted necesitaba algo, cualquier cosa por mínima que fuera, debía venir de inmediato a ayudarla. Que no permitiera que usted cargara sola con trabajos pesados. Que no dejara que se sintiera desprotegida. Dieppe sintió como su corazón se detenía por un segundo. Sus labios se entreabrieron, pero ninguna palabra logró salir.
Aquello no era lo que esperaba escuchar. Habían pasado días desde que James se marchó sin explicación. Días llenos de incertidumbre, silencio y angustia. Saber que antes de desaparecer se había asegurado de que ella no estuviera sola. Era un golpe directo al alma. El hombre prosiguió. Me pidió además que vigilara discretamente por si surgía algún problema. No quiere que usted pase necesidades ni peligros mientras él está fuera. Sus palabras exactas fueron: cuídala en mi lugar, hasta que yo pueda regresar. El viento sopló suavemente sobre el patio, moviendo algunos restos de hojas secas a los pies de Dieppe. Ella permaneció inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. En su interior emociones contradictorias empezaron a mezclarse: sorpresa, dolor, alivio, nostalgia y una melancolía profunda que amenazaba con romperle el pecho. Porque aunque James estaba lejos, aunque no le había dicho dónde estaba ni cuándo volvería, él seguía pensando en ella. Él seguía protegiéndola incluso desde las sombras. Él seguía amándola, aunque la distancia y el silencio parecieran gritar lo contrario. Eso era todo lo que necesitaba decirle. Ahora que he cumplido con mi encargo, me marcho. Pero si vuelve a necesitarme solo, tiene que enviar un mensaje. Estaré aquí lo antes posible. Dieppe intentó hablar, pero su voz temblaba demasiado. James, ¿él dijo eso de verdad? Sí, respondió el hombre sin dudar. Usted es muy importante para él. No quería que sufriera mientras él arregla sus propios asuntos. Las lágrimas que Dieppe llevaba días conteniendo empezaron a asomarse. Pero ella las apartó rápidamente, intentando conservar la compostura. Muchas gracias, logró decir. No sabía que... El hombre la interrumpió con una sonrisa comprensiva. No necesita decir nada. Solo cuídese. Él volverá cuando pueda. Dicho esto, se retiró por el camino de tierra, dejando atrás un silencio suave cargado de significado. Dieppe se quedó allí junto al patio lleno de mazorcas secas, mirando el horizonte como si James pudiera aparecer en cualquier momento. Pero no lo hizo. Y aún así, por primera vez en días, ella sintió algo parecido a seguridad, porque aunque su ausencia dolía, su amor seguía presente. Aunque no estuviera ahí físicamente, él seguía protegiéndola. Y aunque la distancia los separara, James nunca había dejado de velar por ella. En otro punto de la ciudad, lejos de las lágrimas silenciosas de Dieppe y de la lucha interna de James, un ambiente completamente distinto estaba tomando forma. Dentro de una pequeña cafetería al borde de la carretera, el humo del café recién hecho se mezclaba con el susurro de conversaciones clandestinas. En una de las mesas del fondo, un hombre de aspecto turbio, uno de los secuaces más fieles de Ong Juan, se inclinaba hacia adelante con expresión triunfal. Había venido a dar un reporte importante, y por la manera en que sonreía, evidentemente disfrutaba cada segundo. «Señor», dijo bajando la voz, «todo salió tal como usted esperaba. La señorita Dieppe por fin ha cedido. Está agotada. Dice que renuncia a James». Las palabras quedaron flotando en el aire como una bomba silenciosa. Frente a él, Ong Juan se quedó inmóvil durante varios segundos. Sus ojos se entrecerraron intentando procesar lo que acababa de escuchar. Aquella noticia era cuanto menos sorprendente. Durante meses había utilizado todo lo que tenía a mano: dinero, amenazas, manipulaciones, incluso presiones veladas hacia la familia de ella. Pero nada había funcionado. Dieppe siempre se mantuvo firme e inquebrantable, como si su voluntad fuera de acero. Y ahora, de pronto,
ella abandonaba. ¿Estás completamente seguro?, preguntó Ong Juan con voz fría. El secuaz asintió con excesiva confianza. Totalmente, señor. La vi yo mismo. Está derrotada. Ya no quiere seguir sufriendo por él. Dice que dejará a James atrás. Juan se reclinó en la silla tamborileando los dedos sobre la mesa. Algo no terminaba de convencerlo. Conocía a Dieppe demasiado bien. Sabía de su carácter decidido, de su lealtad, de esa fuerza interior que la había convertido en un obstáculo tan complicado. Y sobre todo sabía que ella amaba realmente a James. Por eso el informe de su subordinado le generó más preguntas que alivio. Curioso, murmuró finalmente. ¿Tan fácil? Después de tanto tiempo resistiendo. No sé si creer en milagros o sospechar de trampas. El secuaz rió entre dientes, confiado en exceso. A veces, señor, la gente se cansa. Por mucho que ame, hay un punto en el que se rinden. Y creo que ella ya llegó a ese punto. Juan lo observó con atención. Había algo convincente en la seguridad del hombre, aunque una parte de él seguía sin confiar del todo. Aún así, la idea de que por fin había logrado romper la resistencia de Dieppe le resultaba demasiado tentadora como para desecharla. Además, su ego herido durante meses por la obstinación de esa mujer empezaba a inflarse ante la sensación de victoria. Bien, dijo al fin con un ligero gesto de satisfacción. Si lo que dices es cierto, tendrás tu recompensa. No soy un hombre tacaño. El secuaz levantó la cabeza sorprendido. Mi recompensa, señor Juan. Esbozó una sonrisa amplia, casi cruel. Una fábrica de madera, entera. Será tuya cuando estés seguro de que ella realmente suelta la mano de James. Pero, añadió inclinándose hacia él, este asunto no debe salir de aquí. Nadie puede saber que yo estoy detrás. ¿Entendido? Sí, señor. Absolutamente. El secuaz parecía en éxtasis. Su ambición se reflejaba en los ojos. Pensaba que con ese movimiento su vida cambiaría para siempre. Y en cierto modo, tenía razón. Pero no de la forma que él imaginaba. Mientras Juan se recostaba de nuevo convencido de que la victoria estaba a su alcance, su mente comenzó a recrear un futuro donde James regresaría derrotado, donde Dieppe se alejaría de él, donde todo estaría finalmente bajo su control. Se permitió incluso un instante de satisfacción creyendo que su poder y su dinero nuevamente habían demostrado ser invencibles. Pero lo que él no sabía, lo que nunca sospechó, era que el hombre sentado frente a él no era tan leal como aparentaba. Ese secuaz tan servicial, tan dispuesto a reportar cada movimiento. En realidad trabajaba para la misma persona que Juan intentaba destruir. James. Las palabras que había pronunciado, la historia que había contado, la supuesta rendición de Dieppe. Todo formaba parte de una puesta en escena cuidadosamente elaborada. Un espejismo. Una trampa. Mientras Juan celebraba prematuramente un triunfo falso, su enemigo estaba varios pasos adelante, observando, analizando, esperando el momento perfecto para golpear. Y ese momento se acercaba más rápido de lo que él creía. Porque si algo había aprendido James en su caída al barro, era que para derrotar a un hombre como Juan no bastaba con fuerza. Se necesitaba inteligencia, paciencia y aliados invisibles. En aquella cafetería Juan sonrió creyendo que todo estaba bajo control, pero lo que en realidad sostenía entre sus manos no era una victoria. Era el inicio de su propia caída. Mientras la pequeña Ni jugaba en el jardín ajena por completo al torbellino que se estaba gestando lejos de su inocencia,
todo parecía por un instante increíblemente tranquilo. Sus manos diminutas removían la tierra húmeda mientras ayudaba a su madre a plantar nuevas semillas. Reía, hablaba sola, imaginaba historias. Y Dieppe, aunque todavía arrastraba el peso de la preocupación, intentaba responderle con la misma ternura de siempre. Para la niña, aquel día no era más que otro momento feliz junto a su madre. Pero detrás de la casa, oculto entre las sombras que proyectaban los árboles, James observaba la escena en silencio. Su corazón se apretó con fuerza. Aquella imagen madre e hija trabajando juntas, aferrándose a la vida cotidiana, como si no hubiera tormentas alrededor, era demasiado poderosa. Era un recordatorio de todo lo que había perdido, y al mismo tiempo de todo lo que debía proteger. Durante semanas había elegido esconderse, evitar el conflicto, soportar el barro, la soledad y la persecución. Creía que así salvaba a quienes amaba, pero en ese preciso instante, viendo a Annie reír con la inocencia de quien no conoce el peligro, viendo a Dieppe esforzarse por mantener el hogar a flote, James comprendió algo que le atravesó el pecho como una verdad innegociable. Su huida tenía que terminar. Apretó los puños, respiró hondo, y finalmente tomó una decisión que llevaba demasiado tiempo postergando. Sacó su viejo teléfono, un aparato barato sin rastreo, que pocos sabían que tenía, y marcó un número que solo utilizaba cuando ya no había margen para titubeos. Al tercer tono, alguien respondió. «Sí, señor». James dejó caer la mirada hacia la tierra removida bajo los pies de Annie. Su voz cuando habló no era la del hombre derrotado que se había escondido en una choza, sino la del James de antes, el CEO que sabía mover hilos, anticiparse a enemigos y mantenerse firme frente a la adversidad. «Creo que ha llegado el momento de cambiar el plan», dijo con un tono frío decidido, sin una sola grieta de duda. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea, seguido de un «estoy escuchando». James continuó. «Quiero que sigas de cerca a mi padre durante su viaje a Hai Duong. No importa cómo lo hagas, entra en su comitiva, en su equipo, en su agenda. Pero no lo pierdas de vista ni un segundo. Ese viaje de negocios puede ser exactamente el punto donde todo se incline a nuestro favor». Mientras hablaba, sus ojos seguían clavados en Dieppe. Cada palabra que salía de su boca llevaba dentro el peso de semanas de sacrificio. «Necesito que esté acompañado. Quiero saber con quién se reúne, qué mueve, qué oculta. Y sobre todo, quiero que esté preparado para mi regreso. Porque esta vez no pienso esconderme más». Su colaborador entendió de inmediato. «Debo asumir que ya no actuaremos en silencio». James respondió con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Exacto. Es hora de que él se dé cuenta de que existo. A mi manera. Y en un momento que no podrá controlar». Colgó sin esperar más. El aire que dejó escapar después era profundo, como si acabara de desprenderse de una carga que llevaba demasiado tiempo oprimiéndolo. Pero justo entonces un leve movimiento alteró la escena. Dieppe, que había ido a buscar una herramienta cerca de la esquina de la casa, levantó la vista y vio una silueta conocida. Un perfil que su corazón reconoció incluso antes de que sus ojos pudieran enfocarlo. Por un instante su cuerpo se quedó inmóvil, como si el mundo entero hubiera dejado de girar. James también lo sintió. Ese temblor sutil que aparece cuando dos almas que se han buscado durante demasiado tiempo finalmente coinciden en un mismo espacio. Dieppe dio un paso, luego otro y otro más, hasta que las distancias desaparecieron. Él salió de entre las sombras lentamente revelándose,
como si emergiera de un sueño demasiado largo. Y durante unos segundos que parecieron eternos, los dos se miraron sin decir palabra. Allí estaban dos personas heridas, dos corazones que habían soportado silencios insoportables, dos destinos a punto de colisionar de nuevo. La pregunta flotó en el aire, aunque ninguno la pronunció. Esta vez, ¿volverá James realmente junto a ella? ¿O el destino una vez más los obligaría a separarse? La respuesta estaba a solo un suspiro de distancia. Dame un me gusta y suscríbete y activa las notificaciones para recibir las últimas actualizaciones sobre James y Dieppe. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của tôi. Sau một đêm mưa lớn, sáng hôm sau, Hoài Ca thức dậy trễ, mồ hôi nhễ nhại. Cô kể mình vừa mơ thấy một người phụ nữ dữ tợn đuổi theo, xen lẫn hình ảnh một người đàn ông giống Hùng và tiếng cười trẻ nhỏ. Mẹ của Hà lo lắng, nghĩ rằng cô bị cảm do hôm qua dính mưa. Sau bữa sáng, Hoài Ca cùng bác ra đồng phát cỏ, nhưng cô vẫn còn choáng váng, ám ảnh bởi giấc mơ kỳ lạ đó. Trong khi ấy, Hùng đang rối bời vì mẹ mắc nợ, đi vay mượn khắp nơi nhưng chỉ mượn thêm được 20 triệu. Sau đó, anh đến thăm Hoài Ca, thấy cô đã khỏe hơn liền đề nghị đưa cô đến thác nước, nơi từng gắn với những kỷ niệm xưa, hy vọng giúp cô phục hồi trí nhớ. Họ cùng vượt rừng, băng qua đá và đến được thác nước cũ. Hoài Ca nhìn xung quanh, cảm thấy quen thuộc nhưng vẫn chưa thể nhớ rõ. Hùng nhắc lại những kỷ niệm. Anh, cô và Tony từng chơi đùa, tắm suối ở chính nơi này. Dù chưa nhớ ra, Hoài Ca xúc động, bối rối và mong một ngày nào đó ký ức sẽ quay trở về. Hùng hứa sẽ đưa cô đi khám khi mọi việc ổn định hơn. Sáng hôm sau, Hoài Ca và Hà cùng lên rừng hái măng. Trên đường đi họ vui vẻ trò chuyện, bắt được cua về cho Tony chơi. Khi phát hiện hai bên núi đều có măng, Hoài Ca muốn đi một mình để hái, dù Hà lo sợ rừng sâu nguy hiểm. Một lúc sau, Hà không thấy Hoài Ca đâu, anh gọi mãi mà không được. Hoảng sợ, anh chạy về báo cho mẹ. Hai mẹ con lo lắng tột độ, trách mình vì sơ suất, không xin số của Hùng trước để liên lạc. Khi Tony đi học về chưa thấy Hoài Ca đâu, Hà liền chuẩn bị đồ, quyết tâm quay lại rừng để tìm cô. Để mẹ ở nhà trông Tony, anh ân hận và hứa sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra. Đêm đến, trong giấc mơ, Hoài Ca thấy mình và Tony đang chơi đùa trước sân. Hùng bước đến tặng cô bó hoa. Cả ba người cùng ăn cơm trong khung cảnh ấm áp. Bất ngờ, mẹ của Hùng xuất hiện, giận dữ trách móc Hoài Ca là nguyên nhân khiến con bà đổ bệnh, gia đình rối ren. Bà đòi gặp Hùng, khiến không khí vô cùng căng thẳng. Hoài Ca giật mình tỉnh dậy, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng chính nhờ đó, cơn mơ đó, toàn bộ ký ức của cô đã quay trở lại, đầy đủ cảm xúc như vừa mới xảy ra. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy bấm đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những diễn biến mới nhất nhé.